buenas tardes a todos, bienvenidos a Tarde de 24, bienvenidos a MMD, ya estamos arrancando con todo la tarde. En un ratito vamos a contar qué está pasando con la danza de nombres para reemplazar a Martín Guzmán, al ministro de Economía, y cómo hay un nuevo capítulo en la interna feroz por el rumbo económico y la continuidad o no del ministro de Economía. Y cómo han salido muy fuerte Máximo Kirchner, de nuevo en el acto del sábado, pero en el fondo Cristina Fernández de Kirchner planteando que no solamente Guzmán, sino también Alberto Fernández quieren seducir a los empresarios, al establishment económico, en vez de enfrentarlos. Y esa es hoy la principal diferencia respecto a cómo encarar la política económica en estos tiempos. Pero en el medio de esa situación de interna muy fuerte que quedó expresada con los distintos actos y la fragmentación política que hay en el frente de todos con los actos del sábado y el domingo por el 1 de mayo, atención que veníamos anticipando esto, ¿no? Alerta del FMI en el peor momento. Hubo una reunión virtual, un Zoom reservado entre funcionarios del FMI y la cúpula del Banco Central. El viernes pasado estaba Miguel Pelle y otros directivos del Banco Central, en los cuales el FMI planteó lo que veníamos anticipando, la preocupación por el atraso del dólar oficial, las tasas de interés y la falta de acumulación de reservas en el Banco Central en lo que va del año, siendo que en la Argentina hay un ingreso récord de dólar histórico por la cosecha de este año con precios máximos o precios históricos en el pico de la soja y de otros cereales. Fíjense en esa reunión, de la cual no participó Guzmán, sí Miguel Pelle, el presidente del Banco Central, cuál fue el planteo del FMI. Ahora vamos a ir a Guzmán, que estuvo, por otro lado, coqueteando o tratando de seducir al establishment económico, y esa es la factura que le está pasando en este momento el kirchnerismo duro. Desde el FMI llegó el mensaje que hay que acelerar la suba del tipo de cambio oficial, que el dólar está atrasado. Ahora van a ver el cálculo que hace el FMI de cuánto ha quedado atrasado el dólar oficial, que eso se expresa en que el Banco Central no está pudiendo acumular reservas, y eso es lo que le interesa fundamentalmente al FMI, no solamente para que cumpla el gobierno con la meta que está de acumulación de reservas que está en el acuerdo, sino para reconstituir mínimamente la confianza y tratar de solidificar la estabilidad cambiaria de cara a la segunda parte del año. Le están reclamando al Banco Central subir más rápido la tasa de interés, una suba más agresiva de la tasa de interés para, a su vez, poder devaluar más rápido el tipo de cambio oficial. Y la prioridad que todos tienen en claro, que es a todo o nada en mayo o junio con la acumulación de reservas. El Banco Central tiene que acumular por lo menos 2.600, 3.000 millones de dólares en mayo o junio para cumplir la meta con el FMI. Pero además tiene que acumular en esos meses porque después, a partir de agosto, se corta la oferta fuerte de dólares a la Argentina. Bueno, en este contexto, ¿qué dice el FMI respecto al dólar oficial? Que es la preocupación, y decimos en el peor momento, es este reclamo del FMI, porque la Argentina está con un nivel inflacionario muy, muy elevado, ya está cerca del 60% anual. Si hay una aceleración del tipo de cambio oficial o un salto cambiario del tipo de cambio oficial, eso puede generar un impulso adicional a los precios y una inflación todavía más elevada. Le plantearon a Guzmán que más allá de lo que figura en el acuerdo con el fondo, le plantearon a Pelle, al Banco Central, que más allá de lo que figura en el acuerdo con el FMI, que planteaba que el tipo de cambio real, es decir, descontada la inflación, no debería atrasarse respecto al nivel que tenía en diciembre pasado, le plantearon que la Argentina está, si uno toma el dólar real promedio del año pasado con el de estos primeros 4 meses del año, 18% atrasado. Y que la Argentina debiera, el gobierno debiera, no solamente en este momento llevar el tipo de cambio a la par de la inflación,
sino incluso un poco más rápido para recuperar el atraso cambiario que está impidiendo, en la visión del FMI, entre otras cosas, la recuperación de reservas por parte del Banco Central, la acumulación de dólares en el Banco Central. Es la fórmula clásica del FMI. Bueno, le dimos 4 meses para probar, o qué estuvo pasando ahora en estos meses, suba más fuerte la tasa de interés y aceleren la devaluación del tipo de cambio oficial, no solamente para empardar la inflación, sino para recuperar el atraso cambiario. Y eso les va a empezar a generar una acumulación de reservas en el Banco Central. ¿Qué respondió Pelle, el presidente del Banco Central, ante ese planteo? La respuesta fue: no podemos acelerar más la devaluación porque la inflación está en un piso muy elevado. En abril va a dar de nuevo 6%, pero sí vamos a subir más rápido la tasa de interés. Y atención que este es un punto de colisión con Guzmán, del Banco Central con Guzmán, porque obviamente ya se encareció mucho el crédito y cuanto más encarezcas el crédito, más llevas a la economía al enfriamiento, a la desaceleración del nivel de actividad, y vamos a aplicar más controles a las importaciones para cuidar los dólares del Banco Central. Esa fue la respuesta provisoria de Pelle al FMI. Atención porque, ¿por qué no está pudiendo acumular dólares el Banco Central? Lo venimos contando. En parte porque hay distintas cuentas que empiezan a consumir muchos dólares. Los argentinos con gastos en el exterior, más los pagos de tarjeta de crédito en el exterior, ya es una cuenta de 500 millones de dólares mensuales, cuando el año pasado era menos de la mitad. Eso es una cuenta de más de 5.000 millones de dólares que este año se va a ir por ese lado. También hubo pagos fuertes de deuda de empresas privadas al exterior, que el Banco Central le dio los dólares al tipo de cambio oficial. Y también están detectando, además de lo que venimos contando del aumento fuerte de las importaciones, porque se está pagando a precios más caros lo que se compra al exterior por la suba de precios en todo el mundo, por el costo de la logística, por todo lo que ustedes saben que se está generando post pandemia. También tienen detectados que hay un déficit muy grande en la cuenta servicios y que se están pagando en maniobras de todo tipo entre empresas locales y empresas en Estados Unidos, servicios al exterior que es muy difícil controlar. Por ejemplo, servicios de software. Y que eso hizo que el Banco Central no pueda acumular dólares en las reservas. El tema de fondo, el FMI le dice, bueno, el tema de fondo es que ustedes tienen el dólar de 115 pesos muy barato, tienen la inflación muy elevada y en todo caso todo el mundo cree que en algún momento van a devaluar y va a haber un salto del tipo de cambio. Entonces los importadores se tiran en palomita a buscar el dólar oficial de 115 pesos. Hay todo tipo de sobrefacturación y truchadas de importaciones o de operaciones. Las empresas le piden los dólares desesperados para pagar vencimiento de deuda privada en el exterior. Muchos son autopréstamos de empresas vinculadas en el exterior. Y por otro lado, los exportadores están ingresando dólares, pero ingresarían mucho más dólares si obviamente la tasa de interés fuera mucho más elevada, costara mucho más financiarse en pesos en la Argentina, y si la tasa de interés y el dólar corrieran mucho más rápido de lo que están corriendo ahora frente a la inflación. Ojo, porque esto que estamos contando estalla directamente la interna del oficialismo. Acá hay dos cosas que están haciendo crujir en este momento la interna del oficialismo, y la pregunta es si hay una embestida final sobre el ministro de Economía en las próximas semanas, una embestida final del kirchnerismo, de Cristina, para forzar un reemplazo del ministro de Economía o no. Uno tiene que ver con esto que estamos contando. Está percibiendo el kirchnerismo que no solamente Guzmán, sino también Alberto Fernández se abrazan como único salvavidas en este momento al Fondo Monetario y se abrazan a lo que el Fondo Monetario está recomendando en este momento. No se toca el ajuste fiscal y monetario porque es la única ancla que tiene esta economía para que no se espiralice la crisis, algo que Guzmán comparte y lo hizo público. Dijo, no vamos a cambiar las metas con el FMI hay que cumplirlas, no las vamos a flexibilizar, como decía Cristina y el kirchnerismo. Ojo con que este reclamo del FMI, porque este reclamo del FMI genera mucho ruido. Si la Argentina va a una aceleración de la devaluación
en este contexto de inflación tan elevada, puede generar una aceleración todavía mayor de la inflación, pero estás en el peor momento. Guzmán dice, bueno, bánquenme con una inflación muy elevada hasta julio y a partir de agosto los precios van a empezar a ceder. Claro, en el medio, de acá a julio, con este nivel de inflación y suba de la tasa de interés, la economía se va a enfriar y la apuesta de Guzmán es que si logra atravesar ese desierto de máxima tensión en la calle y en la interna política, ese enfriamiento de la economía, es el plan típico del FMI, genere un tope a los aumentos de precio en la segunda parte del año y una desaceleración de la inflación. Ahora, el otro tema que está tensionando la interna, y es lo que se viene, y ahí pueden volar o funcionarios o puede volar Guzmán, es el aumento tarifario. Es decir, Guzmán sabe y ha dicho que va a aplicar el aumento tarifario que exige el FMI en junio de luz y gas, y eso está generando muchísima tensión interna porque los funcionarios que manejan todo el área regulatoria en el sector del gas y de la electricidad en la Argentina son funcionarios que responden a Máximo Kirchner y a Cristina. Y todos formalmente dependen del ministro de Economía, Martín Guzmán, que está diciendo nosotros vamos por acá. Pero Cristina y Máximo Kirchner le están diciendo que ese camino no es correcto en este momento, que no se puede hacer aumentos adicionales con estos niveles de inflación sin ningún tipo de colchón nuevamente de las tarifas públicas en junio. Así que la situación es muy compleja. Ahora va a contar Claudio cómo tampoco hay un sosiego en estos meses, porque como les decía, abril va a estar con 6% de inflación. Y ojo que en mayo también se vienen aumentos de todo tipo, además del aumento de alimentos que sigue corriendo a un nivel importante. Obviamente todos los servicios privados que tampoco quieren quedar detrás de la inflación van a tener aumentos en las próximas semanas, también en mayo, Claudio. Claro, sobre todo aquellos servicios que están regulados por el gobierno, como por ejemplo el GNC, que en estos primeros días de mayo va a aumentar nada menos que 15%, 15%, eso tiene que ver con una actualización, porque el GNC depende del precio de la nafta, que tuvo subas en los últimos meses, mientras el GNC no lo había tenido. Entonces el GNC es uno de los aumentos que se vienen en estas primeras horas de mayo. Contame simplemente los ítems y después vamos a dar el detalle de los aumentos en mayo. GNC, las expensas también, tiene que ver con aumento de los salarios de los encargados, la telefonía, internet, la televisión por cable, las prepagas también y los colegios privados de la provincia de Buenos Aires, que hasta ahora no habían aumentado, a diferencia de la ciudad de Buenos Aires, colegios privados de la provincia de Buenos Aires con incrementos a partir de hoy. Bueno, en este contexto, y ahora vamos a hablar en un ratito con Lucas Romero, que tiene una encuesta. Nosotros habíamos contado la encuesta que hacía crujir y ponía en ebullición a Juntos por el Cambio, la encuesta que mostraba el crecimiento fuerte de Milei. La semana pasada mostramos la encuesta de Opina Argentina. Hoy Lucas Romero de Sinopsis va a mostrar otra encuesta que está en línea en términos de lo que es el fenómeno Milei y el desafío que plantea para Juntos por el Cambio. Pero también hay una coincidencia muy grande en lo que está generando la inflación, la demolición del capital político del oficialismo que está generando la inflación. Cómo la inflación está por lejos en la prioridad total de las preocupaciones de los argentinos, pero cómo es esa prioridad dentro del voto del oficialismo, que es mayor incluso que el promedio de los argentinos. Es decir, si hay algo que está produciendo el derrumbe de la adhesión del oficialismo con sus votantes, es el impacto inflacionario, lo que está generando y sobre todo en los grandes centros urbanos en el Gran Buenos Aires. Y el otro tema que quiero hablar con Lucas Romero, muy interesante, es cómo haces en este momento que tenés un acuerdo con el fondo y tenés un ministro de Economía totalmente desgastado y bajo fuego en la interna oficial para recrear mínimamente expectativas. Porque no solamente la gente mayoritariamente dice, 70% dice, estamos peor que un año atrás, siendo que la economía en el medio
creció 9-10% porque salió de la pandemia, sino que mayoritariamente también la gente dice, 65-70% dice, vamos a estar peor en el futuro. ¿Y cómo haces para aplicar una política económica que mínimamente trate de frenar la inflación cuando tenés esa visión no solamente muy pesimista del presente, sino fundamentalmente del futuro? Bueno, en este contexto hubo todo tipo de versiones, operaciones, idas y vueltas sobre los posibles reemplazantes de Martín Guzmán. Hay un enojo muy fuerte, les decía, este fin de semana con Alberto Fernández directamente, porque obviamente Cristina y Máximo Kirchner, más allá de lo que digan de Guzmán, entienden que Alberto Fernández lo sigue apoyando y que no solamente Guzmán tiene el apoyo del FMI, sino fundamentalmente del presidente, que se abraza, insisto, al acuerdo con el fondo y a su ministro de Economía, pero básicamente porque consideran que Guzmán está haciendo, y Alberto Fernández, una operación tratando de seducir al establishment económico, que la semana pasada estuvo en un foro empresario organizado por el diario Río Negro, después estuvo en el Yao Yao, en esa agrupación empresaria que conduce Edelstein, estuvo en ámbitos en los cuales se mueve como pez la oposición, y Guzmán fue a hablar ahí planteando una idea de acercamiento con los empresarios y con el poder económico. Atención con ese tema, porque eso es lo que tensiona fuertemente la interna. Y también esta frase que dicen Guzmán les transmite a los empresarios, a los más poderosos, pero que también está en línea con lo que dice Alberto Fernández. Apóyenme porque lo que puede venir después es peor. Atención con esto, porque no es una forma muy, si se quiere, interesante de seducir al establishment económico y recrear la confianza, ¿no? La idea de bánquenme a mí, dice el ministro, porque lo que puede venir es peor. ¿Cuáles son los nombres que han dado vuelta para reemplazar a Guzmán? Bueno, se sabe Emanuel Álvarez Agis, que ha bajado muchísimo el perfil en el último mes y medio, bajó totalmente el perfil en la idea de que Alberto Fernández lo tiene hace rato in pectore como posible reemplazante de Guzmán. Ahí la bolilla negra del kirchnerismo sobre Álvarez Agis es que responde, digamos, a un grupo empresario, digamos, que tiene una línea directa con un grupo empresario. Martín Guzmán, que es, Martín Redrado, que es, como siempre, un referente económico amplio, si se quiere, y tiene muy buena relación con Sergio Massa, pero muchos preguntan si esto es al revés, si Redrado está hoy en condiciones de aceptar algún ofrecimiento cuando ha dicho que primero hay que mostrar que el oficialismo sale de su fragmentación política y garantiza la aprobación de una serie de leyes consensuadas con la oposición. Es decir, que es necesario tener una garantía política fuerte en la Argentina para avanzar con una política económica. Guillermo Nielsen, que es un hombre de mucha confianza de Roberto Labaña, que hoy está de embajador en Arabia Saudita y que es uno de los economistas referentes también del establishment, fue presidente de YPF, se terminó yendo a Arabia Saudita como embajador, pero es un hombre que está dando vuelta. Y los Labaña. Hace 2 semanas hubo un almuerzo, otro más entre Alberto Fernández y Roberto Labaña. Labaña ya tiene 80 años, no está dispuesto bajo ningún punto de vista de volver a la función pública, pero surgieron versiones de que Labaña dice, bueno, ¿y por qué no hablan con Marco, con su hijo que es el titular del INDEC y que tiene cierto prestigio a partir de que el INDEC está dando noticias muy malas, pero sin meter la mano como hizo el kirchnerismo en el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner? Esto es lo que está dando vuelta hoy, pero vuelvo al inicio, porque era el tema de fondo, y ahora vas a comentar, Claudio, respecto a la danza de nombres. Vuelvo al inicio. En el peor momento, el FMI está reclamando al gobierno que vaya más rápido, no solamente que aplique el ajuste monetario y fiscal, es decir, que no se desvíe de las metas, sino
empieza a haber inquietud porque no se acumulan las reservas en el Banco Central y está reclamando devalúa más rápido el tipo de cambio oficial, subí más rápido la tasa de interés y acumulá más rápido las reservas en el Banco Central en mayo y junio. Está Rodolfo Santangelo, director de la consultora Macroview en comunicación. Rodolfo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, Maxi, ¿cómo andás? Bien, bueno, yo decía, este reclamo del FMI, contamos ahí un Zoom reservado que hubo el viernes pasado con funcionarios del FMI, Pelle, donde llega este reclamo. El FMI dice tienen 18% atrasado el tipo de cambio oficial, no están acumulando reservas, apuren la devaluación del tipo de cambio oficial y suban más rápido la tasa de interés, porque si no acumulan reserva en esta primera parte del año, están fritos en la segunda parte del año. ¿Cómo estás viendo esta dinámica? Obviamente el gobierno le responde, Pelle, el presidente del Banco Central, no puedo acelerar más la suba del tipo de cambio oficial, ya en abril corrió el 4% mensual, el nivel más rápido de suba del tipo de cambio oficial en el último año, porque tengo 6% de inflación mensual. ¿Cómo estás viendo esta dinámica y esta encerrona que encuentra en este momento el gobierno? Claro, estamos en el momento clave del mercado cambiario, que es el segundo trimestre. Por lo general es el periodo estacionalmente más favorable, abril, mayo, junio. El periodo donde 2-3 mil millones de dólares de reserva tenés que acumular, como meter agua en la cantimplora para no tener que atravesar el desierto del segundo semestre sin reservas. Con una paradoja, las exportaciones están muy bien, tanto el número del primer trimestre, el número que salió publicado de venta de los exportadores de marzo, 8 mil millones de dólares, es el número más alto para un marzo de la historia, como la proyección que hacemos para el año de 85 mil millones de dólares. Las exportaciones están muy bien, o sea que la famosa restricción externa, el famoso faltante de dólares, no es porque no entren los dólares están entrando un montón, pero se van por la alcantarilla del desorden macroeconómico. Después tendrás que es la tarjeta, el atesoramiento, el pago de deuda, los fletes y seguros. Obviamente hay un problema en las importaciones con el componente energético, que está más caro. Está habiendo muchas importaciones, pero con una paradoja. Entra la energía más cara y prácticamente no se importan autos. Estamos en el mínimo histórico de importaciones de autos. Vas a la concesionaria y no hay autos. Entonces sí, está claro que este mercado cambiario del primer cuatrimestre, que da en número redondo cero, el Banco Central no compró un solo dólar, es un número desesperante. Yo hoy me da la sensación que con la aceleración del Crolimpec no cambia. Si en vez de 4 es 5 o de 5 es 6, esparcido a lo largo de los días, no cambia el escenario. Y te repito, no es un problema de que el chacarero no está vendiendo, ni de que el resto del sector exportador no agrícola no esté vendiendo, al contrario, estamos en récord. Así que obviamente pasa por la macroeconomía y pueden venir medidas restrictivas. Yo no sé si va a venir una medida restrictiva a la tarjeta de crédito, al atesoramiento, al pago de deuda, como ya hay, adicionales a las que ya hay. Pero la falta de acumulación de reservas creo que hoy es la no compra de dólares en el mercado cambiario, creo que es uno de los dos peores datos que tenemos en esta coyuntura. El otro es la tasa de inflación al 5 o 6% mensual, veremos cuánto da abril. Todo parte del mismo engranaje que es la macroeconomía desordenada. Rodolfo, dos cosas. Una, subí un poquito la cámara, por favor, así te veo, no te corta la mitad. Subilo un poquito. Ahí está perfecto. A ver, si te sentás para atrás, ahí está perfecto. Ahí está perfecto. Dale. Ahí está bien. La otra, en este contexto, ¿vos crees que pegar un salto en el tipo de cambio oficial o acelerar el Crolimpec puede ser peor el remedio que la enfermedad? Digamos, puede generar una aceleración inflacionaria mayor y generar una dinámica interna de la interna del gobierno, la calle y también una situación más compleja desde el punto de vista del gobierno. Digo, porque estas fórmulas del FMI, que son obvias, digamos, miren, no acumulan los dólares, suban la tasa de interés y devalúen más rápido. Bueno, en un gobierno que tiene cero credibilidad puede generar una dinámica impensada, ¿no? Una dinámica que termine muy mal. Sí, puede ser un mini Rodrigazo que termine mal, claro. Eso claramente. Tiene que ser acompañado de un programa económico que revierta las expectativas y revierta los números. Ahora, déjame decirte una cosa.
la realidad se impone, ¿no? Porque si vos seguís con este mercado cambiario anestesiado en este momento del tiempo, lo que no va a pasar hoy va a pasar mañana, no sé cuándo, ponele en la segunda mitad del año. Siempre es una combinación de cosas. Yo creo que, a ver, hoy, devaluar 4, 5, 6% en el corto plazo es lo mismo, porque la tasa de inflación anda por ahí. Pegar el salto cambiario, obviamente te lo puede imponer la realidad. Vos recordás que el kirchnerismo en la década pasada una sola vez se vio forzado por las circunstancias a pegar un salto, que fue enero del 2014. No le gusta hacer esto, pero lo impone la realidad, no es que lo impone el fondo, lo impone el ministro de Economía. Y te repito lo que te estaba diciendo, con exportaciones récord, los dólares se van por las alcantarillas. Entonces, es un problema de tasa, es un problema de Crolimpeg, un problema del número fiscal, un problema de la política monetaria, es un poco de todo. El fondo te dice, hacé lo que quieras, pero hacé algo porque así no podés seguir. El tema de la inflación para este año, ¿no? El FMI, Guzmán, dicen, bueno, hasta julio vamos a tener niveles inflacionarios elevados, porque a la dinámica propia de la Argentina se le suma el shock de Ucrania, porque además viene la actualización de servicios públicos, luz, gas, porque además se está levantando el ancla del tipo de cambio oficial que viene corriendo más rápido. También los servicios privados están autorizando aumento que antes el gobierno tenía todos pisados y no autorizaba. Pero después, a partir de agosto, tiene que notarse una desaceleración de la inflación. ¿Vos ves factible ese escenario? Puede ser, podría ser, pero para estar en el 60 y pico. O sea, hoy la aritmética dice que para que dé 60 y pico % de inflación, tenemos que tener una tendencia de desaceleración. Si dio 16% el primer trimestre, que dé 14, 13, 12, por poner un número. Puede ser esa tendencia de desaceleración, pero te repito, para que dé 67, no para que dé 40 y pico o 50 y pico. Porque hoy el tema es que si la inflación no se desacelera, ya estamos un escalón más arriba, ponele en 70 y pico. Y 70 y pico es como el Jenga, ¿viste el jueguito ese? Vos sacás una fichita y después se te puede caer el edificio porque hoy queda con 70 y pico de inflación, quedaría desactualizado el tipo de cambio, la tarifa, la tasa de interés, los salarios, varias de las variables de política económica. Entonces, este camino riesgoso de que la inflación hace la tarea sucia, que no hace la política económica, está entrando en un gris oscuro. Sí, además, el otro punto clave es, bueno, claro, se desacelera en el planteo del FMI o de Guzmán a partir de agosto, pero en el medio eso ocurre, tirate un poquito más para atrás, tirate por favor, Rodolfo, así no te corta la imagen, ahí estás bien. Pero eso ocurre, claro, porque en el medio vos lográs mantener la restricción monetaria, no financiás al tesoro, tenés una tasa de interés que encarece mucho más el crédito. Ya el crédito se ha encarecido mucho para el consumo y para las empresas, pero lo encareces todavía más. Y también con los aumentos que hay, por ejemplo, de servicios públicos y demás, bueno, obviamente hay menos ingreso disponible para gastar en alimento, en consumo masivo y demás. Todo eso genera una desaceleración del nivel de actividad y ese enfriamiento, no digo recesión directa, pero ese enfriamiento es lo que generaría un tope a los precios. Tampoco es un camino muy virtuoso, ¿no? No es para nada virtuoso. La historia dice que cada vez que se acelera la inflación, el nivel de actividad local interno afecta. Los salarios le pueden correr un mes, 2 meses, le correrán los salarios del sector privado, pero no los informales, no los jubilados, no los empleados públicos. Si vos mirás todas las experiencias donde la tasa de inflación se acelera, pega un salto, el nivel de actividad entra a un negativo. Yo creo que el ministro Pulfas, cuando afirma que estamos con un muy buen nivel de actividad, está mirando el espejo retrovisor, está mirando el primer trimestre, a lo sumo abril, pero la perspectiva futuro no es para que venga un negativo en el año, pero para que el crecimiento económico de este año está por debajo de lo que era el efecto estadístico de arrastre. O sea, a nivel trimestral o de corto plazo pueden venir tranquilamente valores negativos por la aceleración inflacionaria, eventualmente por el faltante de gas, si es que ello se produce,
y por la restricción crediticia que vos estás mencionando. Con una paradoja, la tasa de interés ha subido 9 puntos respecto a diciembre del año pasado, pero sigue en los mismos valores de negatividad que tenía antes, porque la tasa de inflación esperada también está más o menos 9 puntos más de lo que se imaginaban en diciembre. Un poco en la guerra, el gas caro es un problemón, está claro que estamos todos descubriendo el costo que significa no tener el gasoducto hecho, por eso van a tardar 2 años mínimo, y las tarifas y el tipo de cambio y toda esa microeconomía que vos aclarás está muy bien, pero siempre dentro de un contexto macroeconómico donde la inflación no está para bajar de 60% ni de casualidad. En un contexto macro que tenías un piso de 50% de inflación. Que ahora se puso más arriba. Exactamente. Rodolfo, gracias. Muy interesante como siempre. Abrazo, ahí estaba Rodolfo Santangelo, director de la consultora Macroview. Me meto en el tema político, ahora vas a contar los nombres en danza que siguen dando vuelta y cómo Guzmán hoy tiene un gran activo para mantenerse en el cargo, que es que la fragmentación política, la interna del oficialismo, no genera ningún nombre de consenso. Es decir, no hay nadie que hoy pueda decir Alberto Fernández, lo pongo en cambio de Guzmán, y tiene la vista buena del presidente, de Cristina Fernández de Kirchner, de Sergio Massa. Y los que podrían ser, dicen, bueno, pero pónganse de acuerdo con un conjunto de leyes o pónganse de acuerdo respecto al rumbo de las cosas que tendrían que ponerse sobre la mesa para que efectivamente pueda aceptar un ministro de Economía que no vaya a quemarse en 2 meses en este escenario donde hay una aceleración inflacionaria y una situación muy, muy compleja para adelante. Lucas, lo que estamos contando, ¿no? Ahora vemos los escenarios electorales y demás. El humor social está en el peor momento. Uno ve los indicadores, está en el peor momento incluso respecto a la época de la pandemia. Digamos, la economía se recuperó la caída del nivel de actividad y el oficialismo hoy está en el piso desde que asumió en términos de adhesión de voluntades, de intención de imagen o de intención de voto. Sí, a ver, indicadores, expectativas siguen estando sumergidas en el pesimismo. Ahí tienen ustedes el gráfico. Cuando uno le pregunta a la gente cómo cree que va a estar el país de acá a un año, más de 2/3 partes creen que va a estar peor. Y esto es difícil de comprender cuando acabamos de salir de una pandemia, que era un contexto absolutamente dramático. Ahora, digamos, tampoco hay elementos para agarrarse de los cuales tener algún tipo de optimismo. Si buscamos alguna explicación de este fenómeno, probablemente lo encontremos en las preocupaciones, esto que vos señalabas. En abril registramos el nivel más alto de preocupación por la inflación de los últimos 6 años. 58% de la gente dice que el principal problema que afecta al país es la inflación. Nunca habíamos encontrado un nivel de concentración tan alto en una sola preocupación. Es muy impresionante, mostrémosla, esa es la segunda placa, pongámosla a pleno, porque fíjense cómo la línea roja se despega y sube fuertemente respecto a que la principal preocupación de los argentinos es la inflación. Absolutamente, la concentración es exclusivamente en la inflación como problemática y obviamente que esto tiene un nombre y un apellido, ¿no? El ministro de Economía Martín Guzmán, el presidente Alberto Fernández. Y esto viene socavando la base de apoyo y de legitimidad del presidente. El presidente está en nuestros registros en el nivel más bajo de imagen positiva. Por primera vez lo tenemos por debajo del 20% de imagen positiva. Y en el más alto de imagen negativa. Y con una particularidad, que empieza ya a separarse de la base de simpatizantes de la vicepresidenta. Cristina sigue conservando su base de simpatizantes, el presidente empieza a perder. En este estudio de abril, más del 40% de los que tienen buena imagen de Cristina ya no tienen buena imagen de Alberto Fernández. Y creo que eso explica por qué tampoco Alberto Fernández avanza en profundizar esta grieta. ¿Y por qué Cristina está tratando de despegarse de Alberto Fernández? Es la consecuencia de lo que o Cristina para lograr un cambio de rumbo económico o directamente para no quedar asociada con los resultados económicos de Alberto Fernández. La tercera de las placas, la siguiente, es la que muestra cómo, lo que decíamos recién, cómo el tema inflacionario pega fundamentalmente o más que el promedio en el votante del Frente de Todos. Fíjense, en el promedio el 59% responde que es la principal preocupación. En el votante del Frente de Todos es casi el 77%. Sí. Es decir, casi 8 de cada 10 votantes del Frente de Todos dicen que es la principal preocupación. Claro, el votante del Frente de Todos no tiene, como el votante de Juntos por el Cambio y demás,
el ítem corrupción, Exacto. que aparece en las encuestas en el votante de la oposición. Pero vos sabés, Maxi, lo hemos venido comentando, digamos, cuando uno analiza sociológicamente la composición del voto, uno va a encontrar que los votantes del Frente de Todos son votantes de segmentos medios bajos, mayoritariamente. Dato de índice del salario informado por el INDEC el viernes de la semana pasada, los salarios informales vienen perdiendo 12,5 puntos respecto de la inflación. El deterioro en los ingresos informales, que son los segmentos más bajos, es absolutamente dramático y obviamente los sectores más bajos son los más castigados por la inflación. Ahora quiero analizar con vos un poco, ahora vamos a hablar un poquito del factor Milei y cómo eso está planteando una redefinición también de la interna en Juntos por el Cambio, ¿no? Y lo que dijo Milei en las últimas horas, que estaría dispuesto a darle una interna a Macri, al ingeniero, dice, y si pierde lo acompaña. Ojo que esto que hoy parece descabellado, es algo también que se está discutiendo fuerte en Juntos por el Cambio, que lo discuten Macri, lo discute Patricia Bullrich, así que en un ratito vamos a ir con ese tema. El otro tema que quería ver es un poco lo que ha habido este fin de semana con la fragmentación política, ¿no? El sábado un acto del presidente por un lado, de Máximo Kirchner por el otro, anticipándose al 1 de mayo. Ayer movimientos sociales en apoyo a Alberto Fernández, el movimiento Evita y otros en apoyo a Alberto Fernández, y la manifestación típica de la izquierda con críticas muy fuertes a todos, digamos, incluido el gobierno nacional. Pero fíjense, Máximo Kirchner, cuando vuelve a hablar del ministro de Economía Martín Guzmán y vuelve a acentuar la interna en el oficialismo. Se trata de enfrentamientos porque sí. Entonces a uno le llama la atención. Y a mí me llama poderosamente la atención y lo digo con toda la buena voluntad del mundo porque lo escucho que lo dicen en los medios. ¿Cómo que nuestro ministro de Economía, Martín Guzmán, dice que él hace su trabajo pero que no se involucra en estas disputas de poder? ¿Y entonces qué vamos a hacer? Bueno, lo que está planteando es esto que yo decía anteriormente. Lo que dice el kirchnerismo hoy es Alberto Fernández y Guzmán no quieren disputar, enfrentar al poder económico, al establishment económico, quieren seducirlo. Guzmán creo que estaba hablando de la disputa de poder interna del oficialismo. Sí. Y también salió muy fuerte Eve Bonafini, ¿no? que traduce un poco, obviamente, la palabra directamente de Cristina, planteando que tanto Alberto Fernández como Guzmán son mentirosos. Mirá. Tenemos a este ministro de Economía, que parece más ministro de los yanquis que de nosotros, que no sabemos qué carajo hace, yendo, viajando y viniendo, qué arregla, nos mienten el presidente y él, los dos nos mienten. No se están poniendo la soga en el cogote y va a aumentar todo y nos vamos a tener sueldo para vivir. Acuérdense lo que les digo, nos va mal, nos va mal. Si ahora, por suerte, tenemos esta presidenta, que la queremos presidenta para siempre, vitalicia, a nuestra querida Cristina. Ella, aunque sea lo que sea, va a ser presidenta siempre en nuestro corazón. Claro, al margen, es obvio que un sector del kirchnerismo está viendo que Cristina cada vez tiene más chance de ser presidenta en el corazón de ese mismo sector, ¿no? Porque se va achicando la base electoral. Ahora ya no estamos hablando de la disputa de un balotaje o lo que fuera, ¿no? Y la propia Cristina ha dejado trascender esa idea, ¿no? De si ahora vamos a hablar con Pablo Vinocourt, si el kirchnerismo va el año que viene a defender la provincia de Buenos Aires, donde no hay balotaje, y ver si tienen la posibilidad de retener la provincia, adelantando la elección en la provincia de Buenos Aires, dando por perdida la elección nacional, es decir, despegándose totalmente de la suerte de Alberto Fernández, cosa que ya están queriendo hacer desde el punto de vista del discurso. Ahora, digo, estas peleas en medio de lo que estamos viviendo, de la aceleración inflacionaria y el mal humor social, ¿no profundizan el problema y son de alguna manera el principal activo que hace crecer a alguien como Milei con un discurso muy duro respecto a la casta, digamos, que la casta está en una realidad paralela que no está viendo la realidad económica y social? Sí, absolutamente. Yo creo que hay una crisis, además de una crisis política y de liderazgo, una crisis de consenso. O sea, las grandes coaliciones que animan la escena argentina no se pueden poner de acuerdo. Y no es solo el oficialismo, ¿no? Conocimos declaraciones de Morales la semana pasada que decía
no tenemos un consenso respecto a un programa económico. Hay una crisis de consenso. Pero déjame poner un comentario para entender esto también de los planteos hacia Guzmán. Interesante la analogía histórica, porque en 1968 a Perón, estando en el exilio, se le muere su delegado personal, Jerónimo Remorino. Y él elige a un dirigente del PJ pampeano, Jorge Daniel Paladino, y le encarga que inicie conversaciones con las autoridades militares para ver si se podía encauzar el retorno a la democracia. Bueno, esa gestión de Paladino fue mejorando en cuanto a sus objetivos, sobre todo cuando llega Lanusse al poder. El problema es que se llevaba tan bien con las autoridades militares que empezó a recoger la crítica de los sectores de izquierda del peronismo, que cuestionaban a Paladino como interlocutor, al punto que Alicia Guren, la viuda de John William Cook, llega a decir, bueno, no, Paladini no es el delegado de Perón ante Lanusse, es el delegado de Lanusse ante Perón. Bueno, hoy Martín Guzmán es el Jorge Daniel Paladino de esta época. Hay un planteo respecto de si Guzmán... Hoy es cuando dicen no podemos estar conducidos por un ministro de Economía o estamos rehenes del ministro de Economía, están diciendo hoy el ministro de Economía es el que transmite los reclamos del FMI en vez de estar disputando un programa económico con el FMI. Lo acaba de decir Bonafini, el ministro del Fondo Monetario y no el ministro de Argentina. Por eso, sumo para un segundito, ahora vamos con eso. Pablo, decime, este fin de semana en los actos, ahí veíamos mucha gente en la 9 de julio. Contame en términos de convocatoria, ¿cuáles fueron los principales actos? De la 9 de julio... Sí, la 9 de julio fue de los movimientos sociales, yo te diría oficialistas y pro Alberto, aunque habría que ponerlo en un matiz, porque lo que convocó fue la UTEP, que congrega a los distintos movimientos sociales del Frente de Todos, y también dentro de los que estaban en la convocatoria estaba Juan Grabois, que sabemos que es muy crítico de Alberto Fernández, pero de todos modos este fue un acto de unidad donde se vio al movimiento Evita, a Barrios de Pie. En apoyo de Alberto Fernández. En apoyo de Alberto Fernández, con este matiz que te digo, ¿no? Hubo una declaración de la línea de Juan Grabois apoyando a Alberto Fernández, pero por lo menos se presentó de esa manera el acto y unos días antes hubo unas palabras de Alberto Fernández, especialmente a los movimientos sociales oficialistas que les pidió ahora en este momento más ayuda que nunca. Esto fue 9 de julio y Avenida de Mayo, a metros del Ministerio de Desarrollo Social. Eso fue ayer. Una marcha oficialista, fundamentalmente albertista, pero con este componente está bien, que si te está el estoy movimiento planteando. Evita es Alberto Fernández. Es Alberto porque Cristina Fernández. no solamente odia al movimiento Evita, los considera traidores, lo considera que son parte de los que negociaron en su momento el macrismo, que ahora están en los dos lados del mostrador, que se dan los planes y los reciben del otro lado. Basta leer lo que escribe Horacio Berbisky del movimiento Evita y del Chino Navarro y de Pérsico para entender cuál es el sentimiento de Cristina respecto al movimiento Evita. Exactamente. Si Ahora, esto fue ayer del movimiento Evita es en apoyo de Alberto Fernández. sí. ¿Por qué te Obviamente lo que está diciendo, y yo vi algunos de los discursos, lo que transmiten ahí es tenemos que estar unidos, no tenemos que hacerle el juego al macrismo, no puede ser que las diferencias personales, y del otro lado, a los gritos, Máximo Kirchner, Cristina le dice, ¿qué diferencias personales? Estamos hablando del rumbo del gobierno, de una cuestión profunda de orientación. Acá no hay diferencias personales. Alberto Fernández trata de traducir en lo público que todo esto tiene que ver con diferencias personales. Que Cristina es así y por eso no se hablan, que quiere controlar todo y demás. Hay un cuestionamiento de fondo respecto a la orientación del gobierno. Nosotros decimos, pónganse de acuerdo rápido, porque si no la crisis se agrava. Bueno, del otro lado, en Plaza de Mayo hubo otra manifestación donde estuvo el movimiento de unidad piquetero, estuvieron las agrupaciones de izquierda, el Frente de Izquierda de los Trabajadores. Esto traducido es Polo Obrero, la otra línea de Barrios de Pie, el MST, el Frente de Izquierda, donde hablaron diputados nacionales de la izquierda también. Y este fue un acto directamente, absolutamente contrario al gobierno, por el Día del Trabajador también, contrario al gobierno, pidiendo fuera el FMI, basta el pacto con el FMI, ese fue uno de los eslóganes. Y vuelvo a esta figura de lo de Juan Grabois, que hace 2 o 3 semanas había estado en una manifestación pasando, estuvo en una foto nada más, con el Polo Obrero, con los que ayer estaban en Plaza de Mayo. Bueno, ahora pasó. Y el sábado fueron los dos actos, el de Máximo Kirchner. Sí, hubo uno de Máximo Kirchner, que fue en Varadero, en el marco de un congreso de los sindicatos vinculados al PJ bonaerense, donde se hizo esa manifestación que acabamos de ver de Máximo Kirchner pidiéndole a Guzmán que se enfrente a los empresarios. Y paralelamente hubo un acto
más chiquito, más tranquilo de Alberto Fernández, que fue en San Vicente, en un acto de gestión, básicamente, donde también hizo unas palabras para los trabajadores. El gran ausente de la jornada de ayer, del Día del Trabajador, incluyendo el domingo y el sábado también, porque esto pasó todo el fin de semana, fue la CGT oficial, la de Héctor Daer, la de Carlos Acuña, la de los gordos, que dijeron no es un momento para actos. Y no estuvieron ni de un lado ni del otro. Bueno, atención, ¿qué está pasando con el tema precios? Vos contabas, decir rápidamente los aumentos que se vienen en marzo y ahora nos vamos a meter en la diferencia de fondo que hay entre Guzmán tratando de seducir a los empresarios y Roberto Feletti yendo al enfrentamiento y tratando de controlar por todos lados. Claro, aumentos que más allá de lo que hablamos siempre, de incrementos que semana a semana se dan en el tema alimentos, básicamente, algunos de los precios que aumentan, ¿no?, al principio de mes tienen que ver con los precios regulados, aquellos donde el Estado justamente controla o autoriza, como por ejemplo el del precio del GNC. El metro cúbico acá en la ciudad de Buenos Aires, en el conurbano también, va a aumentar a partir de las próximas horas 15%, con lo cual esto tiene un impacto directo en, en distintos servicios, como por ejemplo el taxi. Las expensas en promedio 10%, esto tiene que ver con una parte del aumento salarial que se le dio a los encargados de edificios, otros aumentos, pasamos de placa, tiene que ver con la telefonía, con internet, con la televisión por cable y la televisión digital. Esto sí autoriza el gobierno, 9,5%. El próximo mes habrá un aumento adicional. Lo mismo que en prepagas, que este mes aumenta el 8% y va a incrementarse en los siguientes 2 meses, el mes que viene en otro 8%. Los colegios privados de la provincia de Buenos Aires, el 8 también, tiene que ver, y es retroactivo a marzo esto, porque había sido autorizado el aumento, pero no había sido aplicado, algo distinto a lo que había ocurrido acá en la ciudad de Buenos Aires, donde sí habían aumentado las cuotas de los colegios privados. Estos son los 5 aumentos que seguro van a ocurrir, más allá de alimentos y bebidas, porque varios de ellos están justamente regulados por el gobierno. Bueno, ¿qué está pasando en autoservicios y qué está pasando en carnicerías? Está Fernando Sabore de Autoservicios. Ahora vas a contar, tiene un autoservicio en Morón. Sabore, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, buen día, Maxi. ¿Cómo anda usted? Bien, ahora va a contar Slotnik el tema, la pulseada por el tema precios entre Feletti y algunas empresas. Pero ¿qué está pasando en este momento con las remarcaciones, los listados de precios que le llegan a los autoservicios? Ahí había un video que me quería mostrar. Me envió un video, Sabore, le pregunto a la producción. Lo tenemos a ver para mostrar muestra alguno de los... Ah, ahí están. Pensé que estaba hablando Sabore. Bueno, ¿qué está pasando con el tema de los precios y por qué no se cumplen los precios cuidados en los autoservicios? Digamos que, Maxi, los productos que nos dieron a nosotros son 60, ¿cierto? Hoy en día estamos consiguiendo 17 de los productos. De los 60 productos, 58 los tenemos que comprar en los mayoristas. De los 58 productos, solamente conseguimos 16. La empresa láctea nos tiene que proveer en forma directa 2 productos, una leche y un dulce de leche, y hasta el día de hoy lo único que nos trajeron fue la leche para vender a 117 pesos. El tema de los aumentos, Maxi, sigue de una forma feroz. Ejemplo, mientras la empresa láctea nos da una leche para vender a 117 pesos, que ya 117 igual es caro, todo lo demás nos subió un 6%. El tema café aumentó un 19%. De una empresa a la otra empresa con nombre de mujer aumentó un 10%. Las galletitas siguen aumentando. El tema de lo que es lácteos y sus derivados, ejemplo, lo que es el queso crema, el queso semiduro, el queso de rallar, Mar del Plata, todo ese formato de quesos, es tremendo los precios que estamos recibiendo. Vinos ha aumentado la barbaridad. Esto no para, Maxi. Y aún decirle más, el tema del final de cuentas, lo que llegamos a la conclusión con reuniones que tuvimos con el sector, que la verdad que cada vez que ponen un producto dentro de estos formatos de precios cuidados, lo que logran es que la empresa no nos provea. Entonces, de última terminamos ni con el precio caro ni con el precio barato, al final terminamos no teniendo la mercadería. Como por ejemplo, 2 empresas se comprometieron a poner aceite de girasol, no lo pusieron. No pusieron el precio
e inclusive desapareció esa marca de aceite de las góndolas de los mayoristas. Una empresa se comprometió a poner el azúcar de una segunda marca, de una primera marca, del ingenio más importante, el precio nunca estuvo y el azúcar desapareció. Entonces, la verdad, este programa lo vemos como que nos preocupa porque ya de esto ya prácticamente ha pasado un mes y lo que seguimos es en la búsqueda del tesoro escondido que no lo podemos encontrar. Sabore, ahora le pido ahí que saquemos eso del listado de precios del tema carne, porque la gente se va a recalentar. Vamos a ver si conseguimos un carnicero y podemos comparar, porque esos son los precios que sugiere Feletti, pero no están en la carnicería. Entonces la gente se va a recalentar, va a enviar mensajes. Un poco lo que está contando Sabore con el tema de precios cuidados en el autoservicio, ocurre con el tema de los precios cuidados en la carne también, ¿no? Pero hay una realidad, Maxi. Sí. Cuando se hablan de precios cuidados para el hipermercado, el hipermercado representa el 30% de la comercialización de alimentos en el país. El otro 70% está repartido entre almacenes, autoservicios orientales, cadenas regionales. Nosotros somos los que estamos más cerca del más humilde. El hipermercado está en los lugares más top, ¿cierto? Entonces, ¿de qué sirve? O sea, yo no digo de qué sirve, lo que digo es por qué la ley no es pareja para todas. Si a nosotros nos dicen de que el aceite lo podemos comprar y lo podemos vender barato, ¿por qué no está? ¿Por qué lo sacaron de continuidad dentro de lo que es la góndola del mayorista? ¿Por qué la carne la tiene que tener el hipermercado y no el colega carnicero? A ver, un segundito. Contá un poco la interna de Feletti con Guzmán. Y que a partir del viernes, justamente cuando se conoce la agenda de Guzmán en el Yao Yao frente a los empresarios, digamos, algunos de los empresarios líderes de la Argentina, y una agenda que va a continuar por parte de Guzmán cerca de esos empresarios, dando el mensaje justamente que él quiere tranquilizar la Argentina, la economía, y que en la misma línea está el presidente Alberto Fernández. Bueno, digamos, el gobierno, y a través del ala kirchnerista del gobierno, empieza a tener una agenda como si fuera la agenda del contrapeso, llevada a cabo por otro de los nombres que empieza a dar vueltas, por lo menos de parte del kirchnerismo, que es Roberto Feletti. Y lo que hace Feletti justamente es tener una agenda propia, distinta a la de Guzmán, justamente es contrapuesta a la de Guzmán, porque el mismo viernes, mientras Guzmán terminaba su encuentro en el Yao Yao con esos empresarios líderes, Feletti había convocado a empresarios líderes de la alimentación para decirles, para advertirles que van a tener castigos, digamos, multas, por ejemplo, en caso de que sigan desabasteciendo precios cuidados, lo que recién dice Sabore, pero respecto de los hipermercados, las principales fábricas de alimentos. Esta semana, a partir de hoy, va a haber nuevas reuniones porque Feletti le dijo a los empresarios que no solamente están desabasteciendo, sino que tiene información de que a partir de hoy venían nuevos aumentos en el precio de los alimentos y por eso desde hoy habrá otras empresas líderes de alimentación ahí en el despacho de Feletti viendo a ver qué hacer. Y por último, ayer mismo Feletti intimó a las empresas fabricantes de neumáticos a que en los próximos 5 días, de acá hasta el viernes, le den información de los balances, de cuánto ganan, de cuáles son los precios de los neumáticos, uno de los sectores donde cualquiera que tiene un auto se sabe se han disparado los precios. Se han disparado y no hay faltantes justamente. Donde hay también una inflación en dólares muy importante afuera, ¿no? Claro. Sí, Sabore. No, solo decirle que lo nuestro son 60 productos, ¿eh? No son 1.500 ni 2.000. 60 productos y hoy conseguimos 17. Parece que esto no es fuerte, lo que está contando empezó con eso y yo quería destacar. Usted está diciendo, y la otra día hablamos también con un autoservicio, pequeño supermercadito, ¿dónde era? En Caseros, en 3 de febrero, que nos decía, claro, no le llegan, o la empresa o el mayorista le dice, no, para vos no tenés producto a precio cuidado. Entonces, pero ojo, de 60 que prometieron que iban a poner en los supermercaditos o en los autoservicios, que ojo, son la principal boca de expendio del país. Y Sabor está, ¿dónde está? El Morón. Estamos hablando del conurbano bonaerense. Imagínense el resto del país. Imagínense el resto del país. Pero entonces, Maxi, sin ir tan lejos, cuando usted habla del resto del país, yo a usted, a través de quien se contactó conmigo, le envié un video de un dirigente de Punta Alta,
estamos hablando que es provincia de Buenos Aires, que se abastece de Bahía Blanca, y directamente le decía, y tiene el audio usted para que lo escuche, que la gerenta de ese mayorista le decía que tienen orden de poner los precios en la góndola, pero no tienen la mercadería. Entonces parece que es una tomada de pelo, ¿me entiende? O sea, el colega se hizo 80 kilómetros hasta Bahía Blanca para buscar los productos y resulta que les dicen que la lista está, que los precios los tienen, pero no tienen la mercadería. Entonces... Es una vergüenza, es una vergüenza. Estamos hablando 17 productos de 60, estamos hablando prácticamente un cuarto, digamos. Encontrás uno de cada 4 productos. Uno de cada 4 productos es lo que encontrás en la góndola de los precios cuidados en los autoservicios, que insisto, son en la Argentina, más allá del peso de los hiper y los super, sobre todo en el área metropolitana, son la principal boca de expendio, es decir, lo que consume la gente todos los días cuando va a comprar. Sabore, simplemente una pregunta más le hago respecto a cómo viene el consumo. El otro día nos decía esta colega suya de Caseros que el mes está partido. Hasta el día 15 es una cosa, después del 15 es otra, y que bueno, que la gente va cada vez con compras más chiquitas, digamos, ¿no? Porque esas compras cada vez más chiquitas les sale más caro. El tema del consumo es exactamente lo que dice la colega. El día 15 es fin de mes. Ese es el tema. Pero ¿cuál es el grave problema? Que usted viene... Es fuerte ese título, ¿eh? El día 15 es fin de mes, lo está diciendo alguien que maneja un autoservicio en el conurbano. El día 15 es fin de mes, ha quedado un poquito largo el mes. Usted viene con un billete de 1.000 pesos a mi comercio, cualquiera de nuestros colegas, o al hipermercado, dispuesto a comprar un desayuno, y seguro que va a tener que poner otro billete de 1.000 pesos. Entonces, esta es la preocupación, es ver la cara del cliente cuando viene a comprar un desayuno o viene a comprar la comida para hacer al mediodía o a la noche, y eso, 4 productos son 1.000 pesos, 4, 5 productos ya son 1.000 pesos. El tema es que cuesta ganarlos, y no es tan fácil, ¿cierto? Entonces, esa es la bronca, la impotencia que nosotros tenemos del cliente y la vergüenza de nuestro sector de cada vez que tenemos que aumentar, Maxi. Pero no estamos hablando de que las empresas nos vienen con un 5% que tal vez lo podemos absorber. Nos viene un 12, un 13, un 15%, 19% en café. ¿Cómo hacemos nosotros para no ponerlo? Nos quedamos sin rentabilidad, Maxi. Y se nota, y por eso se nota, cuando dice el día 15 ya es fin de mes, se nota la desaceleración del consumo, el impacto sobre el consumo. Es tremenda la caída de ventas. Evidentemente el hipermercado y nosotros esperamos el día viernes y sábado porque es el encuentro de la familia, el encuentro de los amigos. Parece que están todos peleados porque evidentemente llegamos al día viernes, al día sábado, esperando vender una picada, esperando vender más pizzas o cerveza o lo que fuera para un encuentro y no están. Pero no están porque no tengan voluntad, sino porque el dinero está complicado en el bolsillo de cada argentino, Maxi. Bien, Sabore, gracias, muy amable, como siempre contando un poquito qué está pasando, y esto es lo que ocurre, tal cual es lo que le ocurre al gobierno, y eso es lo que profundiza la interna del gobierno. Salto al otro lado, que es una interna, si se quiere, al ver tan debilitado al oficialismo en las encuestas que le están llegando tanto a la oposición como a la Casa Rosada. Claro, hay una pelea donde todos se creen que pueden ser gobierno a partir de la elección del 2023. Quiero mostrar la encuesta que mostramos de Opina Argentina. Ahora vamos a mostrar la encuesta de Sinopsis, la de Lucas Romero, porque es coincidente. Opina Argentina suele encuestar para el oficialismo. Tengo entendido también para la oposición, pero no sé, Lucas, vos hiciste una encuesta, hacés, digamos, para todos encuestas. Sí, forma parte del panorama de opinión pública nuestro para clientes nuestros. Hacen el monitoreo ahí en Sinopsis. Esta es la encuesta, bueno, esto es lo que dijo Milei, ahora lo quiero poner ahora, ¿no? Pero esta es la encuesta de Opina Argentina, la encuesta que generó las mayores fricciones hoy en Juntos por el Cambio. Se ve un crecimiento fuerte, nosotros les mostramos primero que nadie la semana pasada, del 21% Milei, ¿no? 20-21% sí. Milei. Esto es, todo sin proyectar indecisos, 24% el Frente de Todos, 32% Juntos por el Cambio. Pero atención que lo que están viendo, veamos la otra de pisos y techos electorales, todos ven que el techo electoral de los dirigentes del oficialismo, Larreta, Bullrich, está arriba del 40%.
Es decir, de arriba del 40%. El de Milei está en 47%. El de Larreta está en 46%. Un poco más bajo está el de Macri, 39%. Y están derrumbados los techos electorales del oficialismo. Cristina es la que mejor conserva, casi 30%. Alberto Fernández está por debajo de eso, el techo electoral de Alberto Fernández. Mostremos ahora la de Sinopsis, la de Lucas Romero, que es coincidente con esto que estamos hablando, ¿no? Y cómo el factor Milei empieza a generar una discusión grande. Mostrémosla a pleno. Ahí se ve, no, en la anterior. Ahí se ve el crecimiento de Milei. Esto es imagen, no es intención de voto, es imagen. El crecimiento de Milei, sube la positiva, baja la negativa. Mostremos la siguiente, no sé quién está siguiente, mostremos la de Larreta. Bueno, Larreta viene ondulante y demás, pero fíjense que está más o menos igual con esto que hablamos, un techo de imagen positiva arriba del 40%. Y mostremos después la de Cristina, que es la que mejor está dentro del oficialismo. A ver si la podemos ver a pleno. Bueno, la de Cristina está en un techo del 30% Sí, de hoy imagen Cristina positiva. es la que mejor imagen positiva tiene dentro del oficialismo. En parte creo que lo está logrando a fuerza de diferenciarse de los malos resultados de gestión. Insisto en este punto porque esta crítica de Cristina hacia la gestión de gobierno le ha permitido desacoplar parte de su base de simpatizantes respecto del apoyo del gobierno. Pero, a ver, yo creo que vuelvo con esta idea de la crisis de consenso, ¿no? Porque si hay un virus que está afectando a las democracias modernas hoy en el mundo, es el virus de la fragmentación política. Y hoy creo que estamos enfrentando un escenario en la Argentina distinto al que veníamos viendo, porque fíjate, Maxi, que si vos analizás los últimos procesos electorales, te vas a encontrar que las dos principales coaliciones juntaban más del 75% de los votos. O sea, hay un nivel de concentración bastante importante. Bueno, Milei pareciera empezar a desafiar esto, y en parte porque ninguno de los actores, tanto del oficialismo como de la oposición, tienen de por sí garantizadas las condiciones para construir una mayoría electoralmente ganadora. Y no se logran poner de acuerdo. Y en un momento de frustración de la opinión pública, un discurso como el de Milei, protagonizado por un dirigente que no tiene que hacerse cargo de lo que ocurrió en la Argentina en los últimos 10 años, porque viene a decir yo soy nuevo acá, yo llego con mis ideas nuevas, bueno, está provocando este cambio en la configuración, que es la aparición de una tercera opción con niveles competitivos, para mencionarlo de alguna forma, pensando en la elección 2023. Ahora, insisto en esto de la idea del consenso, porque, digamos, la Argentina va a necesitar, además de un programa, un consenso detrás, político y social. Y cuando vos tenés actores que no pueden de por sí generar consenso por el nivel de simpatía que genera, bueno, la forma que tenemos de resolver eso es empezar a mirar los rechazos. Si nosotros 5 queremos irnos de vacaciones a algún lugar y cada uno dice un destino distinto, no vamos a poder definir hacia dónde vamos. Entonces quizás nos convenga, bueno, empecemos a ver a qué lugares rechazamos y ahí quizás encontramos la forma de encontrar puntos en común. Bueno, algo de esto probablemente, digamos, esté planteándose en este desafío. Milei está planteando, me parece, un mensaje que es cuestionador de todo el sistema y ahí está capitalizando estos apoyos. No sé si Milei está en condiciones de generar los consensos que se necesitan. Vos tuiteaste la otra vez una frase interesante respecto a que habrá que ver si Milei es solamente la expresión del enojo o hay identificado también una parte de la sociedad que está identificado con sus ideas. Exacto. Si la gente abraza el enojo si la gente abraza el enojo de Milei o abraza las ideas. Claro. Porque las ideas de Milei son ideas muy rupturistas. Y hoy, ¿qué parece indicar? Que hay gente muy enojada que está muy enojada tanto con el gobierno como la oposición, fundamentalmente con el gobierno. Cuando uno analiza el síntoma, yo creo que está enojada con la casta política. La gente está defraudada con la política. El vínculo de la gente con la política está lesionado. Y está lesionado por defraudación. Porque no hay que olvidar, Maxi, que nosotros venimos de un fracaso de la alternancia política. O sea, el gobierno anterior a este no resolvió los problemas, la sociedad cambió de gobierno y este gobierno tampoco los está resolviendo. Pero te lo pregunto por lo siguiente, porque sorprende Milei diciendo, le doy al ingeniero una interna y si pierdo lo acompaño, planteando, obviamente esto para Juntos por el Cambio es todo un desafío, lo que está planteando Milei es que tiene afinidad ideológica hoy con Patricia Bullrich, con Macri, con los halcones de Juntos por el Cambio, y que está dispuesto a abrirse a una interna con ellos y demás. Ojo que Macri también está con esa idea, con esa idea de que tiene que haber un reordenamiento ideológico
y de las ideas en la Argentina. Pero te planteo, ¿vos crees que eso puede funcionar? Porque si vos decís el encanto para cierto sector del electorado de Milei es fundamentalmente el enojo, entonces no le conviene aliarse con nadie, digamos, no le conviene ir ni con Macri ni con nadie porque todos son vistos hoy como parte del establishment político. Te llevo esto a un paralelismo automovilístico, ¿no? Digamos, uno pudiera ver a los candidatos como pilotos. Ahora, para ganar un campeonato de Fórmula 1, además de un buen piloto, necesitas la escudería. No hay ningún buen piloto que haya salido campeón de la Fórmula 1 sin escudería. Llevado a ese terreno de la analogía, yo creo que Milei puede ser identificado como un buen candidato, tomando en consideración la intención de... Le falta la escudería, le faltan los acuerdos políticos que le den sustento a esa candidatura. Una cosa es la imagen, otra cosa es después los votos en la urna. Sí, creo que Milei está pícaramente, digamos, tratando de generar un cisma dentro de la principal coalición opositora para desarmar esa escudería y tratar de él contribuir a construir una escudería que le permita a él ser realmente competitivo de cara, sobre todo buscando la afinidad ideológica. La pregunta acá es, los que están, digamos, cercanos a esa posición, Macri, Bullrich, ¿tendrán el interés de romper la escudería de Juntos por el Cambio, que viene dando resultados en términos de intención de voto, o querrán aprovechar esto para recapitalizarse dentro de Juntos por el Cambio? Che, acá somos los que estamos garantizando el dique de contención para que no haya más transferencias de apoyo hacia Milei. Entonces eso lo reposiciona hoy a Macri rompiendo, o a Patricia Bullrich en el corto plazo rompiendo la escudería Juntos por el Cambio. Hoy creo que no, porque insisto en este punto, cuando uno tiene que mirar los números, digamos, Milei tiene 2 diputados en la Cámara de Diputados, no tiene senadores, no tiene anclaje territorial, digamos, ahí hace falta acuerdos políticos que le den sustento a esa candidatura. Hoy Juntos por el Cambio es una coalición que tiene anclaje territorial, por tercera elección consecutiva sacó más del 40%, o sea, es mucho más potente para Macri o para Bullrich hoy competir dentro de Juntos por el Cambio. Es decir, no solamente hoy le da bien la encuesta por el derrumbe del oficialismo a Juntos por el Cambio, sino que tiene lo que vos decís, escudería. Tiene exactamente. Entonces, hoy yo no veo incentivo. Ahora, insisto en este punto, me parece que va a haber que empezar a pensar la cosa, a ver cómo se resuelve en la Argentina el problema del consenso. Porque vamos a necesitar algún tipo de consenso. Lo que vengo diciendo yo hace rato, digamos. Una cosa es ganar una elección. Ha quedado claro que cada vez es más fácil ganar una elección. Cómo se da vuelta la sociedad en 2 años. El apoyo que le habían dado a Alberto Fernández con Cristina, a los 2 años le bajaron el pulgar y parecen que le siguen bajando hoy el pulgar. Ahora, el tema después es cómo gobernar. Exactamente. ¿Qué respaldo político tenés, no solamente en la urna, sino también en todo el sistema institucional para gobernar? Lucas, gracias. Muy interesante escucharte como siempre. Vamos volando a la tanda, ya volvemos. Bueno, ahora vamos a contar qué está pasando con el dólar acá y también qué está pasando en la región, en Brasil, en Chile con el dólar. Pero, ¿qué está pasando en Ucrania? Un conflicto, ahí me mandaron encuestas que están haciendo en Europa, cómo ha caído el interés del tema Ucrania, que hace un mes estaba en el 95% de los medios europeos, era el tema excluyente, y hoy creo que está ese interés debajo del 50%, ¿no? Pero sigue siendo un tema de agenda muy importante en Estados Unidos y, bueno, básicamente en Ucrania, ¿no? Donde la invasión sigue su curso. ¿Qué está sucediendo, Florencia? Bueno, durante el fin de semana Nancy Pelosi, presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, junto a algunos legisladores, visitaron Kiev, visitaron a Zelensky, el presidente ruso. Un poco de sorpresa, en realidad nos enteramos ayer, pero esto había ocurrido el sábado por cuestiones de seguridad, me imagino lo contaron más tarde, pero hubo imágenes de ellos juntos, los recibió Zelensky en la presidencia. Pelosi le contó cómo avanzan las iniciativas que había presentado Biden en el Congreso, esto es 33.000 millones de dólares más para Ucrania, 20.000 millones de eso para armamento, o sea, 7 veces más de lo que ya Estados Unidos le envió en armas y municiones a Ucrania. Por otro lado, también hay imágenes de cómo civiles están emergiendo desde los túneles, este corredor humanitario que se armó para salir de Mariupol, esta región portuaria tan estratégica que aparentemente Rusia ya tiene controlada. Por eso Ucrania está tramitando esta salida de civiles con ayuda de la Cruz Roja. Por estos túneles se veían imágenes durante el fin de semana también muy conmovedoras. Y la ONU dice que
ya son más de 3.000 las víctimas civiles en Ucrania. Y esto, para que tengan dimensión, estamos hablando de una cifra similar a las vidas que se perdieron en las Torres Gemelas. O sea, cerca de 3.000 personas que, igual aclara Naciones Unidas, como venimos diciendo siempre, son las cifras de personas que pudo verificar su fallecimiento. O sea que, aclara ONU, son cifras mucho mayores, pero todavía no las conocemos. Bueno, ahí veíamos imágenes de Angelina Jolie, que estuvo en Kiev, y Nancy Pelosi es hoy, no sé, después de Biden en el Partido Demócrata, es, no sé si es la más importante después de Biden, la referente del Partido Demócrata, es la presidenta de la Cámara de Representantes, ¿no? Es la tercera en la línea sucesoria, presidente, vicepresidente. La presidenta de la Cámara de Diputados de los Estados Unidos, pero además una persona de mucho predicamento en el Partido Demócrata, era la cara visible de la oposición demócrata a Trump. Y bueno, esa imagen en Kiev con Zelensky llama la atención, ¿no? Cómo se está desarrollando una guerra donde Putin pensaba que en pocos días o en pocas semanas acababa con el gobierno de Zelensky y instauraba un gobierno títere. Y no solamente eso no ocurrió, sino que también está abierta la posibilidad de que puedan viajar a Kiev estrellas de Hollywood o una persona clave del gobierno norteamericano como es Nancy Pelosi. Está Claudio Fantini para comentar esto, qué está sucediendo. Claudio, gracias por atendernos, muy amable. ¿Qué tal? Un gusto saludarte, Maxi. Bueno, ¿cómo está viendo esto? Es raro, digamos, ¿no? Porque tiene que ver un poco con lo que vos contás de que Putin se está quedando con la mitad de Ucrania y la otra mitad, bueno, la está dejando para que Zelensky haga relaciones internacionales. Así es, lo que pasa es que cada vez me parece más claro el hecho de que a Putin le vendieron una información falsa de inteligencia. Tal vez cuando esta guerra termine y con la perspectiva del tiempo se pueda analizar cómo fueron exactamente las cosas, lo que se descubra es que hubo una jugada brillante de inteligencia. Yo creo que la CIA y el MI6 deben haber estado asesorando o conduciendo a los servicios de inteligencia ucranianos para que convenzan al FSB, a los servicios de inteligencia rusos, con los cuales tienen históricamente una relación muy estrecha, porque ambos fueron KGB en la era soviética. La cuestión es que la jugada debe haber sido, Maxi, que los servicios de inteligencia de Occidente, a través también de los servicios de inteligencia de Ucrania, lograron hacerle creer a Vladimir Putin que podía llegar a Kiev y tener la postal de una entrada triunfal en Kiev, porque Vladimir Zelensky huiría despavorido, y en caso de que no huyera despavorido ni bien se iniciara la invasión rusa, serían los militares ucranianos los que lo sacarían del poder. La inteligencia rusa, el FSB, ya manejaba información aparentemente certera sobre ciertas adicciones que tendría Zelensky, adicciones a la cocaína, por ejemplo. Esa es una de las hipótesis que ha manejado siempre con nivel de certeza el Kremlin a partir de datos de inteligencia, y en base a eso construyeron una información de inteligencia que compró el FSB y el generalato ruso, de que los militares ucranianos se lo querían sacar de encima a Zelensky y que gustosamente lo derrocarían si los rusos entraran y si Zelensky, en lugar de huir despavorido, intentara encabezar una resistencia. Bueno, habría sido una falsa inducción que llevó a Putin y a sus generales a dar ese paso tan mal planificado y que tuvo tan pésimo resultado de aventurarse con larguísimas divisiones de blindados que llegaron a abarcar hasta 40 kilómetros tratando de llegar a Kiev. Yo creo que Putin creyó que podía eliminar
a los ucranianos sin tener que matarlos, eliminarlos, porque podría hacerse fácilmente con el control de Ucrania y disolver el Estado ucraniano, hasta cambiarle el nombre, hacer que en poco tiempo ya no existiera más un país que se llame Ucrania y por ende dejarían de existir seres que se llamen ucranianos. Fue una inducción a un error gigantesco que hizo que después tuviera que resetear todo incómodamente y que tardíamente empezara la batalla que está librando, que es la del Donbass. Es decir, claro, esto que vos estás contando y que contaste la otra vez, de quedarse con la zona este y sur de Ucrania y toda la salida al mar de Ucrania y los territorios más ricos en minerales y demás, quedarse en manos rusas. Claudio, esperamos un segundito porque la tengo a Delfina Mocorrea en Londres, porque distintos medios londinenses han publicado sobre la salud de Putin. Delfina, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Maxi, buenas tardes Fantini. Muy bien, sí, aquí se ha publicado, pero sobre todo en medios sensacionalistas. Y eso es algo que también quería que hablemos un poquito, Maxi. A ver, mientras que la guerra continúa en Ucrania, la desinformación que vemos en redes sociales ahora pareciera a veces centrarse más en los líderes de los respectivos países que en la guerra en sí misma. Entonces, las redes sociales y los medios sensacionalistas vuelven, ¿no?, a viralizar este video que en realidad es de mediados de febrero, en el cual se lo ve a Putin temblando. Por supuesto que esto da lugar a la pregunta que se hacen muchos al verlo, que es, ¿estará bien Putin de salud? ¿No estará bien? Y especulaciones sobre un posible Parkinson se viralizan. Pero no fue solo el Reino Unido. De hecho, el medio Visegrad 24, que es un grupo de noticias de Europa del Este, fue el primero en publicar el video junto a la aclaración que ellos se adjudican de que es una evidencia de que Putin no está bien. Por supuesto, también salieron otras fuentes. No, pero por eso te preguntaba, Delfina, y por eso lo queríamos chequear. Yo lo único que vi es que The Sun había, que es un medio sensacionalista por excelencia de Inglaterra, de Londres, que había publicado esto. Por eso te llamamos a vos para ver si esto había algo más o era simplemente la tapa de un medio recontra sensacionalista como es The Sun en Gran Bretaña. Hay un medio que es bastante más respetable, que no es sensacionalista, que es The Independent, que publicó hace unos 5 días justamente este diálogo, este debate que estamos teniendo ahora Maxi, vos y yo, ¿no? De que, bueno, salió en algunos tabloides, acá se le dice tabloides también, al típico, al The Sun, al The Daily Mail, pero que no hay evidencia concreta, ¿no?, que así sea. Pero como todo, siempre en esta época, sobre todo en una guerra que lo primero que se pierde es la verdad y se viralizan estas especulaciones, estamos todos preguntándonos, porque ¿es real que a Putin se lo ve temblando? Sí, es real. Pero también cuando se entrevista a los médicos, a especialistas, a neurólogos, dicen, es muy difícil con un video de 12 minutos, yo no puedo decir si esa persona deja de tener Parkinson. Por lo general, ¿no? Son cosas que se ven en un consultorio, que se analizan un poco más. Bien, por eso decía, saquemos ese graph porque eso es lo que pusieron los medios sensacionalistas ingleses y es lo que estamos justamente chequeando. Delfina, gracias, muy amable. Claudio, cierro con vos. Sí. Bueno, es muy importante lo que señalaba Delfina, porque tiene que estar en claro que una guerra se da en el campo de batalla con las armas y también en el campo de la opinión pública mundial con la información, y la guerra en la información no solamente está apuntada a influir en la opinión pública mundial, sino también en la propia realidad política de los bandos en pugna. O sea, no sería de descartar de que lo que se esté buscando es generar la sensación de una fragilidad en Putin para tratar de alentar movimientos internos que lo derroquen, que lo corra a un costado. Lo que está claro es que si de verdad, algo que tampoco se puede descartar, tuviese Parkinson o el cáncer que se dice que también tiene, de poder manejar él
su reemplazo, bueno, quedarían al frente quienes hoy encabezan el Consejo de Seguridad Nacional de Rusia, sobre todo quien ya lo reemplazó en la presidencia entre el 2008 y el 2014, que es Dmitry Medvedev, hombres de su más absoluta confianza y además consustanciados con su proyecto político. Por lo tanto, de ser verdad su enfermedad, no habría mucho cambio. De ser impulsada como falsa versión, lo que buscaría es hacer movimientos, intrigas palaciegas, complots, para ver si se lo puede sacar del poder. Claudio, gracias, muy amable como siempre, muy interesante siempre escucharlo a Claudio Fantini, analista internacional. Vamos a una tanda, cuando volvamos vamos a comparar con un carnicero esto que decíamos, los precios que está distribuyendo Feletti, los precios cuidados en la carne y lo que verdaderamente está ocurriendo en las carnicerías y en las góndolas. Tanda, ya volvemos. Bueno, ya vamos a hablar en un ratito de los precios de la carne y las diferencias entre lo que es precios cuidados que sugiere Feletti y lo que está ocurriendo efectivamente en las carnicerías con esos precios. Van a ver, ahí tenemos un cartel de un precio de un supermercado, nos mandan de... Sí, un autoservicio en el conurbano. En el conurbano, pero lo mismo pueden hacer ustedes mandándonos por Instagram los precios de algunos productos. Ahora lo vamos a mostrar, cuando cambiamos el título vamos a mostrar cuáles son los precios que está sugiriendo Feletti y cuáles ocurren en la realidad. Y me pueden mandar por el Instagram, @MaxiMontenegroOficial, cuáles son los precios. Bueno, contá lo que está sucediendo con el bono de emergencia. Bueno, atención con esto, porque el gobierno dio a conocer justamente los filtros para poder cobrar el bono. Había dicho quiénes lo podían cobrar, entre ellos los trabajadores informales, monotributistas sociales y de la categoría A y B, jubilados y pensionados, AUH, pero lo que faltaba era justamente qué filtros iba a tomar en cuenta cuando la gente fuera a inscribirse y a recibir el bono. Bueno, esos filtros son varios y los tenemos acá. Por ejemplo, una persona que se haya inscrito, por más que sea monotributista A o B o trabajador informal, pero si tiene prepaga, no va a recibir el bono. Van a hacer justamente, hay que llenar una declaración jurada. Si la persona dice, sí, tengo prepaga, queda fuera. ¿Si tiene obra social? Si tiene obra social, cobra, sí, cobra. Pero prepaga no. Si tiene consumos mensuales con tarjeta de crédito o débito superior a los 77.870 pesos, no va a recibir el bono. Son 2 salarios, equivalente a 2 salarios mínimos. Si tiene esto habíamos anticipado, un auto modelo 2021 o de un valor superior al 1.400.000 pesos, ese valor fiscal del auto tampoco cobra el bono, por más que cumpla con los otros requisitos. Si tiene más de un auto también queda fuera de la posibilidad de cobrar el bono. Atención con esto, los menores de entre, los jóvenes de entre 18 y 24 años, cuyos padres tengan ingresos superiores a 3 salarios mínimos, esto es 116.000 pesos, tampoco cobran el bono. Esos jóvenes tampoco van a cobrar el bono. Me explicaban que cuando fue el IFE... Muy polémico esa restricción, porque mayor de 18 años, claro, mayor de 21, claro, es un mayor. ¿Qué tiene que ver con los padres? Claro, bueno. ¿Qué tiene que ver con los padres? En todo caso, no sé, muy polémica esa restricción, porque es decir, alguien que tiene 22 años o 23 años, por ahí ya tiene una familia, una esposa, hijos, está trabajando informal, no puede cobrar el bono porque los padres tienen más de 3 salarios mínimos de ingresos. Bueno, no entiendo la restricción esa. Y después la última restricción... Puedes hacerlo con un menor de edad, pero un mayor de edad, y sobre todo, insisto, con alguien de 22, 23 años que no pueda cobrar el bono porque los padres, no sé, tienen 100.000 pesos de ingreso mensual, es raro. Y por último, si tienen más de una vivienda, tampoco va a cobrar el bono, por más que cumpla con los otros requisitos. Bueno, esos son los filtros que sacó justamente el ANSES para poder cobrar este bono de refuerzo. Bueno, están ahí, los repasamos rápidamente, están las placas para repasarlo, lo hacemos en 30 segundos. Empecemos por la primera, rápidamente. Es esa, la primera es
esto. ¿Cuáles son los filtros que puso el ANSES para cobrar el bono? Bueno, tener una prepaga, los consumos mensuales con tarjeta de crédito o débito superiores a 77.000 pesos, son 2 salarios mínimos. Sí. Tener un auto modelo 2021 o que sea superior a la evaluación al 1.400.000, o tener más de un auto. La última placa tiene que ver con lo que comentábamos recién. Esta es la más polémica de todo. Y los jóvenes cuyos padres tengan esos... Y la de la tarjeta de crédito también es polémica, porque mucha gente compra con tarjeta de crédito, aunque tenga un salario bajo, compra en el supermercado, no es que se compra para viajar a Miami, ¿no? No, claro, pero lo que se toma en cuenta es el gasto mensual que se hizo. Si es un gasto mensual superior a los 78.000 pesos, no cobra el bono, y después tener más de una vivienda. Bueno, ¿qué está pasando con la ley de alquileres, Flor? Está trabada la ley de alquileres en el Congreso. Se suponía que la semana pasada se iba a sacar un dictamen, pero todavía sigue la discusión. Es posible que salga el dictamen esta semana, pero están discutiendo fundamentalmente 2 puntos de los que veníamos hablando desde hace rato, que tienen que ver con cuál va a ser la extensión del contrato si se mantiene en 3 años, como esta nueva ley que, recordemos, lleva apenas 1 año, o si va a pasar a 2 años, o hay también una discusión de si puede ser una discusión entre las partes. Ya sabemos que entre las partes ya hay una que no está, digamos que no están las dos en igualdad de condiciones, que hay una a la que se le dificulta más, que es el inquilino. Y por otro lado, otra discusión es cada cuánto hay que actualizar, si se va a actualizar como ahora, que es una vez por año, con el índice que da el Banco Central, que nivela los salarios y la inflación, o con este mismo índice o algún otro, pero cada 6 meses, algo que por supuesto los inquilinos rechazan. Si esta semana se llega a un acuerdo, puede haber dictamen y puede haber ley, pero hay una propuesta del oficialismo para que directamente ahora no se trate nada, se espere a los resultados del censo y a partir de ahí, sabiendo cuál es el panorama de alquileres en todo el país, sí se puede hacer una ley que esté en condiciones. Esto, por supuesto, no es algo que lo que estén de acuerdo los propietarios ni las cámaras inmobiliarias. Vamos a ver en esta disputa quién gana. Juntos por el Cambio está más cercano a esta mirada de los propietarios. ¿Qué está pasando con el dólar? Bueno, un mercado, atención, agitado, no en el caso del mercado paralelo, el blue, que sigue en 201 pesos, pero en un día donde hay complicaciones a nivel internacional, en los mercados financieros internacionales, con devaluaciones en Brasil, en Chile, en Colombia, sube el dólar, sobre todo en los países emergentes. Bueno, aquí el dólar alternativo está entre 210 y 211 pesos. Está de nuevo un poquito para arriba. Y también es una suba del 2% respecto del cierre del último viernes. Y esto es importante, más allá de la cotización puntual, porque en el Banco Central creen que justamente cuando acá se complica la situación con el dólar, sobre todo el dólar, el alternativo. El dólar MEP o el contado con liquidación. Bueno, se les hace muy difícil, imposible acumular reservas. Entonces, lo que están viendo es eso, es mercado internacional agitado, acá también sube el dólar en el mercado alternativo y no hay, digamos, por más que haya liquidaciones de dólares, el Banco Central se le complica acumular reservas. Acumular reservas en el Banco Central, que como empezamos el programa, es la clave de estos 2 meses. El Banco Central tiene que acumular por lo menos 2.600 millones de dólares. Si tiene que estar comprando dólares todos los días, 50 millones de dólares diarios, por lo menos tiene que estar comprando el Banco Central, o incluso un poco más, ¿no? Sí. En estos 2 meses de mayo y junio. Está Adrián Saque en Estados Unidos. Adrián, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Maxi, querido equipo. Bueno, aquí estamos con las novedades de lo que puede ser el preanuncio de una visita de Joe Biden, del presidente Biden, a Kiev, a la capital de Ucrania. Y esto se dio ya el fin de semana con la visita de Nancy Pelosi. Eso es la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, la número 3 en la sucesión presidencial, donde, bueno, fue, digamos, a presentarle al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky el paquete de ayuda de 33.000 millones de dólares que el Congreso de los Estados Unidos aprobó para Ucrania. 20.000 millones de dólares de esos 33.000 es para armas, el resto es para ayuda humanitaria. Pero bueno, lo que dijo Nancy Pelosi fue que Estados Unidos va a estar con Ucrania hasta el final
de la contienda, ¿no? Dando un apoyo explícito y claro que era el que estaba buscando el presidente ucraniano. Pero más allá de esto y de la muy probable visita de Biden, la visita de Pelosi fue por sorpresa, justamente para no alertar a los rusos y poner en riesgo la seguridad de esta funcionaria. Lo que hicieron fue hacer la sorpresa. Esto es lo que podría pasar con Joe Biden. Más allá de eso, ya en el Congreso se está hablando de un proyecto de ley que ingresó un miembro de la Casa de Representantes, Adam Kinzinger, un republicano, crítico a veces de Trump también, ¿no? Pero que lo que quiere hacer es votar, que todo el Congreso vote una cláusula que le permita al presidente Joe Biden a que Estados Unidos pueda entrar en guerra en caso de que Rusia utilice armas químicas, bacteriológicas o incluso armas nucleares, que lo pueda hacer sin mediar una votación en el Congreso que demoraría una rápida intervención de los Estados Unidos. Quiere que sea no algo que sea obligatorio para Biden, pero sí que tenga este instrumento, esta preaprobación del Congreso para que, llegado el caso, Estados Unidos pueda ingresar a la guerra y bueno, ahí ya empiece directamente una tercera guerra mundial, que de hecho este diputado, este legislador, dijo que Estados Unidos, el ingreso a la Segunda Guerra Mundial, también necesitó de una resolución similar y fue muy debatido y muy demorado y que podría haber terminado la guerra antes incluso. Pero bueno, son declaraciones desde luego por lo menos inquietantes, ¿no? Que un diputado, un miembro de la Cámara de Representantes de la oposición quiera poner en manos del presidente Biden una herramienta como esta que, bueno, podría cambiar el curso de la historia. Adrián, gracias, muy amable, como siempre, impecable. Adrián Saque desde Estados Unidos, fuerte lo que acaba de decir y lo que cuenta que cómo se está moviendo Estados Unidos con este tema y lo sigue teniendo en agenda, ¿no? Y ya también había llamado la atención esta visita de la número 3 de la administración Biden, o la número 3 en la sucesión presidencial en Estados Unidos, nada más y nada menos que Nancy Pelosi a Kiev. Bueno, volvemos a como arrancamos, ¿no? Vos contaste recién que el dólar libre, de nuevo, estamos en una semanita donde es como una especie de montaña rusa. Están saliendo capitales de toda la región, están saliendo capitales de Chile, de Brasil, de los países latinoamericanos a refugiarse en bonos del Tesoro norteamericano. Eso está presionando sobre los dólares oficiales o los dólares en toda la región, que suben, es decir, devalúan sus monedas. Pero bueno, son países que con este shock de Ucrania tienen 7% de inflación, 8% de inflación, Brasil 10% de inflación y es un escándalo. Argentina está en una situación muchísimo más complicada porque estamos contando lo que está sucediendo en un régimen inflacionario mucho mayor. Arrancamos contando que en medio de todo eso el FMI quiere acelerar la devaluación del tipo de cambio oficial, quiere subir más rápido el dólar oficial en la Argentina, que está en 115, 116 pesos el mayorista. Quiere subir fuerte la tasa de interés para que esa suba del tipo de cambio oficial tenga efecto, digamos, es decir, que los exportadores entren los dólares y el Banco Central empiece a acumular reservas. Pero eso, cuando estás en 6% de inflación mensual, genera muchísimo ruido en la interna oficial y también pone la mira de nuevo sobre Martín Guzmán. ¿Qué información tenés sobre el tema de los reemplazos de Martín Guzmán o las posibles alternativas? Mira, hay una presión muy fuerte del lado del kirchnerismo justamente para que Guzmán salga del gobierno, que Alberto Fernández lo saque como ministro de Economía, pero llevar allí no a las alternativas que vos mencionabas antes, que eran hombres más cercanos al mercado, como puede ser un Nielsen o alguien, digamos, como Redrado, sino, digamos, provocar un cambio de política económica de la mano de gente que venga del kirchnerismo. Y ahí los dos nombres que se sugieren son o Roberto Feletti, que es el secretario de Comercio. ¿Pero quién sugiere eso? Y desde el Instituto Patria están, digamos, directamente, es decir, para hacer un cambio de política económica tenés que llevar No, gente pero por eso vemos que no sea de la mercado. imposibilidad, eso es lo que es el reaseguro para Guzmán.
o Augusto Costa, la mano derecha Claro. de Axel Kicillof. Pero Alberto Fernández lo que está diciendo es, yo voy al acuerdo con el fondo. Es decir, me abrazo al FMI y que nos lleve a UPA el FMI a los dos, a Guzmán y a mí, es decir, estoy hablando de Alberto Fernández, hasta las elecciones del año que viene. Ese es el planteo. Vos lo que estás diciendo es que hay mucha dificultad en encontrar un reemplazante porque Cristina quiere, como posibles reemplazos de Guzmán, posiciones diametralmente opuestas. Y claro, no, que lo que Feletti o Augusto Costa. Es que lo que se busca es un cambio de política económica. Se esperaba que, por ejemplo, la semana pasada, Guzmán, y de hecho Guzmán, el propio Guzmán lo había dejado trascender, que iba a volver desde Washington con una buena noticia. ¿Cuál era la buena noticia? Que el Flexibilizar fondo, las metas. No, y que además el fondo le iba a dar a la Argentina dinero, dólares, por el fondo de Creo que resiliencia. contó que se iba a conseguir financiamiento adicional Sí, y demás. bueno. Todo eso no Entonces, se nada consiguió. se cumple. Dicen, nada se Claro, cumple. claro, pero... Entonces, hay que... ¿Entendieron o no entendieron el mensaje de Guzmán? Guzmán dijo, porque no es solamente, hay que reconocer, así como el FMI está presionando por esto que dije, suba más rápido el tipo de cambio oficial y suba la tasa de interés, y tanto Guzmán como Pelle creen que eso en este momento, y tienen razón, sería acelerar la inflación y no están de acuerdo con eso. Por eso le dicen al FMI, bueno, subiremos la tasa de interés, pero vamos a reforzar el cepo para ver si acumulamos las reservas, pero no vamos a acelerar la devaluación del tipo de cambio oficial. Lo que sí está de acuerdo Guzmán con el FMI, porque lo dijo públicamente, es que no hay que modificar las metas fiscales y monetarias en este momento, que son la única ancla que tiene esta economía, para que no se desbanden las expectativas y no se dispare todavía más la inflación y la brecha. Es decir, Guzmán defiende el acuerdo con el fondo tal cual está, sin flexibilizaciones. Ese es el mensaje que trajo de Washington. Lo que pasa es que el FMI creyó que iba a Washington a negociar, relajar el acuerdo, y Guzmán vino de Washington no solamente con el aval del FMI, sino diciendo el acuerdo no se relaja, porque él verdaderamente cree que en este contexto, con cero expectativa positiva, si vos relajás el acuerdo ahora, te vas a una brecha cambiaria mayor, a un dólar libre que se dispara. Una cosita respecto a los reemplazantes, ¿no? Porque está Guillermo Nielsen en Arabia Saudita, ahora son las 9 menos 10 de la noche allá en Arabia Saudita. Nosotros mencionamos que, ojo, que siempre fue uno de los posibles ministros de Economía, no solamente porque tiene una buena relación con Alberto Fernández, o es un hombre además muy bien visto en el mercado financiero, fue en su momento funcionario de Roberto Labaña, sino que tiene una relación muy estrecha con Roberto Labaña, casi familiar con el ex ministro de Economía, ¿no? Entonces, en ese combo, cada vez que Roberto Labaña se acerca, estuvo almorzando una vez más con Alberto Fernández, los nombres que surgen son o Marco Labaña, el titular del INDEC, o el propio Guillermo Nielsen, que hoy es embajador en Arabia Saudita. Pero bueno, vos decís que no hay hoy un hombre de consenso que pueda generar cierto respaldo político de las tres personas que hoy manejan el frente de todo, que son Alberto Fernández, Cristina y Massa. Lo que está claro es que a Guzmán Cristina no lo quiere, y que lo que yo te decía es que ponen como ejemplo una vez más algo que él mencionó antes de viajar a Estados Unidos la última vez, que podía ser, que es recibir más de $1.000 millones de este fondo de resiliencia que puso o que está poniendo en marcha el Fondo Monetario, y que otra vez no se cumple lo que él promete antes de un viaje a Estados Unidos. No solamente vino acá y dijo las metas hay que cumplirlas, sino que hay que cumplir y no hay más dólares de lo que ya nos dieron, digamos, solamente cumpliendo justamente las metas que firmamos hace un ratito nada más. Maxi, te agrego dos datos. Uno tiene que ver, recién decía Claudio, el kirchnerismo no lo quiere más a Guzmán. No es solamente el kirchnerismo. Hoy prácticamente solamente está sostenido por Alberto. El resto del peronismo, incluyendo a Sergio Massa, que quizás tiene una mirada distinta sobre la economía que Cristina, también le bajó el pulgar, los gobernadores. Hay una crítica al estilo de gestión de Guzmán que va más allá de alguna postura vinculada con el Fondo Monetario o sobre cuánto tiene que pelearse o no con los factores de poder. Y el otro que quizás puede llegar a tener el consenso de las tres patas del gobierno podría llegar a ser Martín Redrado. Lo que pasa es que no están dadas las condiciones políticas para que él acepte. Y de hecho, bueno, vos lo planteabas hace un rato, él plantea que tiene que haber en torno a su figura un gran acuerdo nacional, cosa que no está muy
muy instalado como el agua. El fin de semana presentó su libro, Martín Redrado, dice que es su plan económico, que lo va a instalar él como el plan económico. Habla de que es más que un plan para hacer un Ministerio de Economía. No sé qué será eso, pero bueno. No, lo que dice Redrado... Lo presentó junto a Facundo Manes. Es necesario 5 leyes marco en términos de un plan económico. Bueno, esas leyes están en su libro, dice no, él. pero dice hoy, ¿qué candidato va a aceptarle a Alberto Fernández cuando Alberto Fernández no puede garantizar ni siquiera remover un funcionario de cargo de subsecretario o un director del Banco Nación? ¿Cómo te va a garantizar Alberto Fernández que va a aprobar un set de leyes marco si ni siquiera puede remover un director del Banco Nación o un subsecretario de Estado? Entonces, ojo que empieza a jugar también cuando los gobiernos tienen tiempo de descuento. Cuando están al principio pueden abrir todo el menú y decir este sí, este no. Cuando están en el momento en que está Alberto Fernández, el problema que tienen... No tienen jugadores. Es que la mayoría te dice que no, o te pone condiciones. Y hoy Alberto Fernández no puede cumplir ninguna de las condiciones que cualquier ministro de Economía le diría al presidente. Mirá, hay que hacer esto y para eso esta fragmentación política del oficialismo es inmanejable. Sí, tenemos esa foto porque fue la presentación en la Feria del libro de Martín Redrado, junto a Facundo Manes, que el planteo es, más allá de lo que se dijo en ese encuentro, es un peronista como es Martín Redrado con un radical, pensando en eso de ver de qué manera se puede generar consensos con un Redrado que está mirando no solamente la economía, sino la política. Cierro con el tema alcohol, dije bien, alcohol cero, ¿no? Justamente estoy hablando de alcohol. Alcohol. ¿Qué pasó al mediodía, Max? Alcohol cero. No manejes, por lo No manejes, sí. Todavía no está rigiendo ninguna jurisdicción del país. No, sí, en algunas se está rigiendo, lo que pasa es que son leyes provinciales. Lo que no hay es una ley nacional, que es lo que desde hace tiempo que se intenta que avance en el Congreso, y está mucho peor que la ley de alquileres, porque no es que no tiene dictamen, obviamente no tiene dictamen, pero no tiene conformación la comisión que debería tratar este tema. Entonces hay mucho familiar de víctimas, muchas asociaciones haciendo este reclamo, incluso desde la Agencia de Seguridad Vial de la Nación están reclamando que esto avance. De hecho, es una ley que cambió mucho las estadísticas en Uruguay. Se está pensando en una ley que es de importancia. Y mientras tanto, la provincia de Buenos Aires ya va avanzando con su propia ley. O sea, la provincia de Buenos Aires, en realidad, ¿qué quiere decir que va avanzando? Que en diputados estaba trabada, entonces la sacaron desde el oficialismo de diputados y ahora va a entrar por el Senado con el objetivo de que efectivamente suceda. Estamos hablando de una ley que, para quien no tiene registro de esto, una ley que lo que prevé es que cualquier persona que va a conducir un auto, si tomó, no maneje directamente. Hoy lo que rige en la mayoría del país es el 0,5 permitido para los conductores de autos y para conductores de moto el 0,2. Pero la preocupación es por la situación nacional, porque aparentemente la provincia de Buenos Aires se sumaría ahora con su propia ley. Recordemos que los hechos de tránsito son la primera causa de muerte en los más jóvenes, en los menores de 35 años, y el alcohol está presente en el 25% de los choques. Y las cifras que da la Agencia Nacional de Seguridad Vial es que por día, en promedio, en la Argentina, mueren 10 personas por hechos de tránsito. Es muy alta la cifra. Bueno, y el otro tema que está dando vuelta es ya importante desde el punto de vista de las elecciones 2023, es la boleta única. Sí, la boleta única es un pedido que está planteando la oposición en diputados, que pidió convocar una sesión especial para el jueves, para este jueves al mediodía, a las 12, y poner en agenda todos los debates vinculados a la boleta única. Juntaron hasta ahora unas 128 firmas, contando, lo pide toda la oposición, desde Juntos por el Cambio hasta otros bloques menores. Juntaron a 128 firmas, pero no tiene dictamen de comisión este tema, con lo cual necesitan los 2/3 de la Cámara para habilitar el tratamiento, cosa que no va a pasar. Va a ser un instrumento mediático para instalar el tema de que hay que cambiar la forma de votar en la Argentina, pero difícilmente pueda tener el consenso para ser aprobado en la Cámara de Diputados. Ahora, la boleta única le conviene a aquellos que, como Milei, que están bien en las encuestas, pero que después tienen que llenar toda la estructura. Paradójicamente, Javier Milei es uno de los que no firma este pedido de sesión especial. ¿Por qué? ¿Pero por qué es esto? Porque Javier Milei es él.
Si él va como candidato a presidente, ¿él qué necesita? Quiere que arrastrar agarren la boleta de él arrastrar para que todos al los armado diputados de él político, entren. claro. Si yo te pongo a un diputado que no conoces, Juan Pérez, Claro, no lo vas a está tachar claro, en la boleta. Está claro. Gracias. Nos estamos retirando. Ya llegan Robertito Funes y Mariana Contartes y nosotros nos reencontramos como siempre mañana. Chau, pásenla bien.